estamos expuestos a estas lesiones y no sabemos cuánto nos vayamos a demorar, ¿sí? A recuperarnos. El deportista puede tener un desguince o un desgarro, alguna situación que le genere alguna molestia muscular y, y a veces el presidente o el dueño del equipo le pregunta al médico o a la parte pues, de preparación física que cuándo va a estar el jugador. Eso no lo sabemos. Nadie lo sabe porque los procesos de recuperación de cada ser humano son completamente distintos. Entonces nosotros vamos mirando por evaluaciones objetivas o por toda la subjetividad que ya en alguna medida empieza a ser objetividad en temas de la percepción de la persona de cómo vaya afrontando esa lesión. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda causa. La tercera causa, factores emocionales personales. Eh, Pasan en los deportes que un deportista, no sé, tiene alguna calamidad doméstica, alguna situación personal que lo saca de la pretemporada, días, semanas, algunas veces hasta meses, y nosotros, pues todo el cuerpo técnico y todo el equipo está expuesto a ese tipo de cosas. Entonces, eso va a generar, lo repito nuevamente, va a generar mella en todo el contexto del juego. ¿Listo? Y toda la corporalidad del deportista. Y el tema que nos presenta hoy es como los factores sociales, que son cosas atípicas. Y lo pongo como factores sociales específicos porque es esta la situación que nos puso a pensar en qué debemos estar haciendo o cuáles alternativas tenemos nosotros, ¿no? Pues bueno, como lo ponía yo en el título, esto es una visión muy personal respecto a la experiencia que he tenido a lo largo pues de varios años y pues soportado de la evidencia científica y de la percepción mía de lo que el juego y lo que el contexto rodea al deportista. ¿Listo? Entonces vamos con los cambios fisiológicos. ¿Qué cambios fisiológicos empiezan a evidenciar? Un porcentaje de grasa. Inmediatamente el deportista deja de hacer deporte, empieza a generar un cambio en la composición de la grasa. Miramos una atrofia muscular aguda en algunas partes de la musculatura, ahorita las vamos a mirar, y por decirlo, una desconexión neuromuscular eh, aguda en el sentido de que no vamos a poder tener escenarios completamente reales a la competencia. Entonces esa atrofia involucra esa conexión neuromuscular que el deportista necesita en el deporte. La composición corporal, todos sus fluidos y todas bueno, ahorita lo voy a explicar, ya todo el tema asimétrico que eso demanda, ¿listo? Y lo otro es el aspecto neuromuscular, el aspecto neuronal y psicológico, esa mella que está sufriendo el deportista por no estar haciendo las actividades que regularmente hace, que le generan placer, ¿sí? Y que pues ahorita, como les decía anteriormente, son atípicas y no, ni siquiera el deportista y el cuerpo médico saben cómo afrontarlas de la mejor manera, ¿no? Entonces vamos una por una. Inmediatamente la composición de la grasa cambia. El deportista, a pesar de que no esté haciendo actividad física, le va a dar la misma hambre para comer, ¿sí? Esas son las ansias de comer porque su cuerpo está habituado a altas demandas energéticas. Entonces, ahí es cuando tanto el cuerpo médico, deportivo, tiene que hacer presencia para controlarle la alimentación al deportista, ¿sí? Eso es fundamental porque si un deportista de alto rendimiento o un deportista en formación se desfasa en eso, es como decía el doctor Cristian Quiseno, es como si un deportista si carga 1 kilo más o 2 kilos más, es como si cargara un bebé en los brazos, es igual.
Entonces, cargar a un bebé en los brazos significa mucho más esfuerzo energético, descompensaciones musculares, bueno, todo lo que rodea tener un porcentaje de grasa mayor, ¿no? Hay un menor gasto energético, como les decía, entonces, pues a eso tiene que ir relacionado el tema de los sustratos que nosotros le metamos al cuerpo, ¿sí? Inevitablemente, ahorita, ahorita lo decían en el Congreso Mundial de Medicina Deportiva, eh, que el deportista así pare 2 semanas, su composición de la grasa va a cambiar de un 6 a un 15%. Haga actividad física regular o no la haga, porque todos sus hábitos energéticos cambian. ¿Listo? Y pues como les decía, el aumento del 5 al 15% en 2 semanas, y si estamos hablando al día de hoy, al fútbol profesional o al fútbol aficionado, llevamos más o menos 4 a 5 semanas de quietud. O sea, yo creo que podríamos estar oscilando entre el 15 y 20% ya, si el deportista de verdad nos está cuidando, ¿sí? Entonces, vamos a tener eso claro, porque a eso ese es el escenario real que nos estamos enfrentando. Atrofia muscular. Inmediatamente vamos a perder es una pérdida de nutrientes, pues la atrofia muscular es una pérdida de nutrientes que está completamente relacionada con el sarcómero y el proceso de actina y miocina, el proceso de flexión y extensión de la musculatura. Si no hay estímulo, si no hay estímulo, inmediatamente a haber pérdida de nutrientes en el músculo y empieza a haber una hipotonía muscular. Todos los músculos fásicos y tónicos van a empezar a cambiar toda su estructura. Llamamos a los fásicos que, bueno, son movimientos músculos que su tendencia es a la hipotonía muscular, que son los músculos que se encargan de la locomoción. Entonces, esos son los músculos que pierden más rápido el tono muscular. Y los tónicos son los músculos pues que nosotros tenemos que nos sustentan. Entonces, esos pierden su grosor, su musculatura, sus nutrientes, pero no de la misma forma acelerada de los otros. Eh, Como les decía, menor pulso nervioso, porque no hay un estímulo neuromuscular funcional. Entonces el deportista va a caer en una inactividad y en una involución en el deporte. Todo el tema de la composición corporal, asimetrías. Cuando hablamos de asimetrías es que empiezan a haber descompensaciones tanto en todos los ejes del cuerpo, ¿sí? Y en mucho de lo que nos importa es el eje sagital, ¿no? Porque si hay una descompensación del hemisferio derecho e izquierdo, inmediatamente empezamos a evidenciar en un deportista de rendimiento por encima de 15% de asimetría de la fuerza y el tono muscular, empezamos a ver lesiones. Hay unos casos, y eso sí lo quiero decir de manera puntual y específica, que hay algunos casos de unos jugadores en sus posiciones específicas que naturalmente tienen asimetrías. En eso pues lo hablamos en el primer congreso de medicina que se hizo allá en La Equidad, con, bueno, uno de los inventores de un dispositivo que se llama la NordBoard, que es el dispositivo para evaluar todo lo que es la fuerza en isquiotibiales y las asimetrías y la fuerza pues, que generaban. Entonces, se pudo diferenciar que un deportista que juega condicionado por la banda es un deportista que va a tener una simetría natural, porque siempre está enganchando hacia el centro de la cancha, ¿no? Entonces esas compensaciones musculares son naturales. Pero como estamos hablando ahorita
de este tema de los cambios de la composición corporal, pues va a haber esas asimetrías y el preparador físico, el cuerpo médico tiene que estar muy atento a cómo cambió esa composición corporal, ¿sí? Y, como les decía, una descompensación de todo el metabolismo completo, de su porcentaje de agua, del porcentaje de la grasa, todo el tema de los minerales, proteínas que componen nuestro cuerpo. Aspecto, ya nos metemos al aspecto neuromuscular, neuronal, perdón. Perdón, un momento. El aspecto neuronal. En ese aspecto neuronal, pues vamos a tener unas mellas específicas que van a ser este pánico, el primer síntoma que yo veo, que es un pánico individual y colectivo, de ese escenario que no conocemos, de ese escenario que no sabemos cómo reaccionar, que es el escenario donde no sabemos cuándo vamos a reiniciar. Entonces, ese pánico, tanto para deportistas, para el deportista, como para el cuerpo técnico, como para toda la institución, para todo lo que engloba el deporte. Entonces, ese pánico lo tenemos que empezar a diferenciar y empezar a modular de alguna u otra forma, ¿no? En nuestro cuerpo inmediatamente empieza a estar en un proceso de letargo, de descanso, ¿sí? Y ahí es donde empieza a aparecer nuestro cerebro reptiliano. Nuestro cerebro reptiliano empieza a sacar un instinto de supervivencia, ¿sí? Es el instinto que cuando lo hablaban en una conferencia, cuando el oso polar está preparándose para el invierno largo, pues inmediatamente eh, se pone en un proceso un poco más lento metabólicamente y empieza a concentrar muchísimo más grasa para poder sobrevivir. Queramos o no queramos, nuestro cuerpo está adaptado cuando pasan estas situaciones a ver esos cambios conscientes o inconscientes en el deportista. ¿No? Y pues todo lo que conlleva eso, que es la procrastinación, y es que el deportista empieza a retardar muchas de las cosas que regularmente hacía. Entonces le empieza a dar pereza hacer ejercicio, si no es un deportista disciplinado, pues eh, deja para después la actividad física, la alimentación, para mañana y demás. Y pues ya caemos en que el deportista va a empezar a tener desbalances completos. Consecuencias para el deportista. El primer condicionante son las cercanías a las lesiones. Si el deportista eh, tiene todas ese escenario negativo y además de eso no se está cuidando, pues el deportista inmediatamente va a recurrir a una lesión, quiera o no quiera, ¿sí? Porque hay un desentrenamiento de todas las, em, de todos los frentes donde él está eh, desarrollando su actividad física, ¿no? Un factor, el tema del factor emocional y la toma de decisiones. El deportista, si no está en el contexto real de juego, inmediatamente va a perder. Ese contexto real es el día a día del deportista. Por eso es que un deportista de alto nivel o de formación, así esté bien físicamente, fit, completamente fit, y, y estás de suplente parte de la temporada y lo ponen de titular, se va a sentir cansado, va agotado físicamente, porque es que el escenario real es una cosa que eso no se puede comparar con otra cosa, ¿sí? Así simulemos muchísimas partes del entrenamiento, todo lo que conlleva el estrés de la actividad física eh, va a generar un problema para el deportista.
¿sí? En tema de toma de decisiones y asimismo en procesos técnico-tácticos, pues algunos deportistas pues les va a generar más dificultad al poder identificar o solucionar eh, algunas acciones técnicas o tácticas. Entonces, bueno, va a llevar un proceso para eso. Y pues el tema ya para el escenario, para el público, pues ya es un, primero, un, espera un momento que no la veo acá, ya, listo. Un mal espectáculo. Cuando hay un mal espectáculo, pues no hay gente que le guste, que quiera pagar por ir a ver a un equipo. Menores inversiones, patrocinadores, pues si la gente no va y no quiere pautar y el tema pues se vuelve completamente hostil, pues las personas o los empresarios que quieran estar ahí, pues simplemente viendo ese escenario, pues no van a querer, ¿no? Entonces va a haber menores regalías y asimismo un nivel competitivo más bajo. ¿Por qué? Porque los deportistas de alto nivel, pues que le suben el nivel a la liga, tanto deportistas como técnicos, ¿no? Y cuerpos técnicos cobran bien, ¿sí? Y eso sí lo tengo claro. eh, por eso es que un jugador que me lo decía el profesor Carlos Gutiérrez, preparador físico del profe Luis Fernando en un momento en Honduras, me lo dijo una vez, me dijo, profe, un jugador cuando cobra, un cuerpo técnico cuando cobra es porque ese jugador sabe y lo va a salvar en algún momento. Entonces, así, pues es un tema de que si no hay buenos salarios, eh, pues el nivel competitivo va a disminuir, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros, ¿qué vamos a hacer si, pues ahorita el escenario es completamente atípico? Primero, hostil, porque no podemos salir. Somos una actividad social que demanda compartir con otros, en poder estar en espacios amplios. Entonces, confinados en la casa, ¿qué podemos hacer? Tampoco tenemos herramientas y eso también es tema de cultura, porque, bueno, no tengamos las máquinas isoinerciales, máquinas de peso en el gimnasio, no tengamos ese escenario y esas herramientas, pero podemos tener otras que pueden acercarse a eso, ¿sí? Y por lo menos ayudarse a mantener en ese proceso de fortalecimiento. ¿Y qué vamos a hacer con las capacidades físicas? ¿Qué vamos a hacer con el modelo de juego? Lo veíamos nosotros en las dos conferencias anteriores con el profesor Luis y el profesor Diego. ¿Qué va a pasar con el juego en sí? ¿Sí? Y esto yo lo quiero dejar claro porque es que la preparación física tiene que ser completamente ligada al juego y al modelo de juego. Eso no es una cosa que va por un lado y allá la parte técnico-táctica va por otro lado. No, eso tiene que ser completamente un hilo conductor que tenga como base un escenario real, ¿sí? Entonces ahorita vamos, vamos a ver este video. Me corrobora José si se ve. Profe, sí, ya lo estamos observando, perfecto. Sí, profe. Podemos ver dos escenarios de entrenamiento. Esos escenarios son eh, escenarios que se ven en cualquier cancha, lo que vemos arriba, en cualquier cancha, en La Morena, bueno, en algún club. eh, Típicamente, el de abajo es un escenario con unas diferencias, ya enfocado a otro concepto y aplicando la capacidad condicional más importante que es la fuerza, ¿sí?
Entonces, quiero que la vean. Contextos diferentes. Ahorita vamos a ver otro escenario de esas mismas, de ese mismo entrenamiento. ¿Pasó algo acá? Ok, acá. Listo. Listo. Hay diferencias, evidentemente, y hay unas diferencias en el contexto. Acá vamos a empezar a nombrar, yo sé que muchos han estado en otras conferencias y yo pues he tenido bastante influencia en profesores y en cuerpos técnicos que han tenido la posibilidad de estar en el alto rendimiento muchos años y con equipos de altísimo nivel, ¿no? Compartiendo y demás. Y ya uno llega a diferenciar que el entrenamiento funcional es otra cosa, ¿sí? Los grandes exponentes del entrenamiento funcional, para mí, lo que es Michael Boyle, Gray Cook y Stuart McGinn, nos hablan de que el entrenamiento el entrenamiento de la fuerza está en función de la actividad física que estamos desempeñando, ¿sí? Ahí vemos dos fotos. La foto de Arnold Schwarzenegger. Esa foto, pues, la podemos ver, es una musculatura completamente definida, ¿sí? Tanto en tren superior y tren inferior. Y vemos a Kylian Mbappé, muchacho de más o menos 20 años, una de las grandes promesas, pues, del fútbol, y que entre sus capacidades es un jugador que es completamente influyente en el juego cuando coge la pelota, ¿sí? Es uno de los jugadores más rápidos del mundo. Y como pueden ver, la musculatura es completamente distinta, ¿sí? Mbappé no necesita tener definida la musculatura como Arnold para poder tener fuerza y poder generarla de la mejor forma, ¿sí? Y a eso me meto en otro escenario que también tuve la posibilidad de conocer al psicólogo deportivo Felipe Camacho, que también hizo una conferencia en estos días, la semana pasada, donde también, bueno, tenemos cosas muy buenas para compartir. Y él hablaba mucho, y en su primera parte, del tema de la mielina, ¿sí? Y la mielina es el recubrimiento que tiene el axón de la neurona para generar que la información neuromuscular llegue muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un buen entrenamiento y entrenamiento generado a la repetición en un contexto real, o sea, generando un, un movimiento mecánico eh, producido por una neurona, ¿sí? Al proceso neuromuscular. Y ese mismo proceso neuromuscular tiene que estar completamente ligado a un proceso cognitivo, ¿sí? Y rodeándolo en un contexto real, no controlado, el jugador va a generar primero esas adaptaciones musculares propias del deporte, ¿sí? No es lo mismo, y eso lo quiero dejar claro, no es lo mismo tratar de que el jugador se saque a un rival haciendo control y pase con el jugador, ¿no?
control y pase con el jugador no es un contexto real para cuando él te controle la pelota y tenga que tomar una decisión que es desequilibrar, ¿sí? Entonces, ese contexto real lo tenemos que nosotros manejar. Y ellos hablan de que Gray Cook habla de tres escalones. Los tres escalones se fundamentan los fundamentos del movimiento: la movilidad, la estabilidad, la simetría y el control motor. Eso tiene que estar bastante definido. ¿Por qué? Porque esto no es la velocidad del gesto como lo estamos, muchos deportistas lo están haciendo y algunos preparadores físicos lo están exigiendo así. No, es mucho mejor tener una técnica completamente desarrollada, completamente definida, ¿m? Primero para optimizar la energía para cuando lo voy a ejecutar. Y eso en un contexto real, lo vuelvo y lo digo, ¿sí? Entonces, ese control te va a generar una estabilidad, una simetría muscular en los dos, en el plano sagital, teniendo en cuenta el plano sagital, y una movilidad óptima para la ejercitación que yo estoy haciendo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos desarrollado eso, perfectamente desarrollado, ya podemos pasar al otro escalón, que es las capacidades de movimiento, que ahí es donde sí empezamos a ver procesos de sobrecarga, fuerza, agilidad, potencia, resistencia, capacidades físicas condicionales específicas del movimiento, ¿sí? Entonces, eso todo tiene que estar, como les digo, ya está en nuestro quehacer cómo empezar a ligar todos estos escalones en los contextos del juego. ¿Listo? Porque ya las habilidades específicas del deporte, técnicas y tácticas, ya tienen que estar sustentadas con todo eso que estamos haciendo. Si un deportista tiene un gesto adecuado, tiene una técnica adecuada, es un jugador que va a dosificar energéticamente eh, su movimiento para sacar ventaja a otro rival. Y eso está entre el movimiento y la toma de decisión que él vaya a tomar. Entonces nos metemos al primer proceso de ejercitación. Eh, Profe, José, tenemos una pregunta. No sé si vamos con la pregunta o continuamos. sí, hagamos preguntas. Listo, perfecto. Entonces vamos a ir con la pregunta de Diego Díaz. Diego, Diego, buenas noches. Lo escucha el profesor Juan Camilo Arevalo. Bienvenido a Fútbol Más Online. Bueno, con las buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le tenía una pregunta al profe Juan Camilo y es si de pronto existe algún tipo de test para aplicar de pronto para medir niveles de simetría y más en fútbol femenino. Ujú. Listo. El tema de la simetría y en el fútbol femenino es un tema que es bastante interesante porque las mujeres, pues por su condición, eso lo nombró el profe Luis Melo, por su condición hasta social, que hasta ahora ellas pues están entrando a ese proceso pues de intervenir un poco más en el escenario del fútbol. Eh, la mujer empieza, pues tiene como condiciones genéticas propias de ella, que es el tema, digamos, de, de la anchura de las caderas, ¿no? Eso le puede producir a ella fácilmente un varo o un valgo, ¿sí? Para una ruptura de ligamento cruzado interno o externo. Esas evaluaciones, no sé si, bueno, te las digo en términos específicos, hay un test que se llama el FMS, que es el test que está evaluando específicamente la movilidad, bueno, de tren superior y de tren inferior, ¿sí? Eso yo lo puedo, o hay personas que también lo pueden refutar, ¿no? Porque también hablábamos con unos profes, un profe esta mañana, el profe Jorge Ríos, y el profe, pues decíamos, cuando un deportista pues no tiene asimetría, eh,
no tiene, digamos, una asimetría muscular o una asimetría ósea, por decirlo así, Eudalio Arriaga, no sé si lo conocieron, un deportista, goleador del Junior, Garrincha y demás, que pues, tenían una pierna más larga que la otra, nunca tuvieron protocolos de absolutamente nada para llevar sus carreras de la mejor forma, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar test que pueden haber, con test, digamos, como el FMS y demás. Hay como 3 más, ahorita, bueno, se me van un poquito. Eh, Podemos identificar esas asimetrías y descompensaciones musculares, pero el mismo organismo, si ha estado en escenarios bastante enriquecedores en términos motores, va a hacer esos ajustes eh, naturales, pienso yo. Eso lo pienso yo porque he visto muchas asimetrías, tanto musculares como articulares y demás, y nunca jugadores llegan a una lesión, sabiendo que las tienen. Entonces, eso es bastante discutible en términos pues de ya el contexto real, ¿no? Pero pues eh, pienso que si queremos hacer algo un poco más objetivo, sí deberíamos tener esas herramientas de pronto para tener un parámetro evaluativo como es el FMS. Listo, profe, perfecto. Continuemos si le parece. No hay más preguntas por el momento. A todos les sugerimos que le activen la cámara para que nos veamos y pues podamos tener una charla mucho más entre amigos. Y cuando pregunten también, pues obviamente el profe Juan Camilo los va a observar y todos los estaremos mirando cuando ustedes lleguen a hacer la pregunta. Entonces, activen la camarita y ahí nos estaremos viendo todos. Profe, continúe. Listo, José. Bueno, en la charla, bueno, una charla que yo, bueno, hace tiempo ya lo conocía al profesor Walter Ochiato, eh, trabaja en Argentina, en varios equipos argentinos, y, y pues nos hablaba de la influencia que tenía todo el protocolo de Stuart McGill en todo el proceso del fortalecimiento del core, ¿sí? Y es una de las condicionantes y es algo que sí o sí tenemos que hacerlo y implementar en nuestra, nuestro quehacer y nuestro eh, modelo de juego, bueno, como lo quieran llamar, adaptarlo. ¿Por qué? Porque es que el core, como muchos de ustedes saben, pues es el núcleo y es el centro de donde se generan todas las fuerzas de compensación en todos los ejes del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros fortalecemos el core, primero, lo primero que tenemos que saber es que esto no es nada, absolutamente nada estético. O sea, nosotros no queremos tener los cuadros abdominales completamente definidos, el recto abdominal, mejor dicho, que se vea de una... No, nosotros estamos generando es un deportista de rendimiento, ¿sí? Que se le marque la musculatura a uno que otro, que le genere hipertrofia, vaya y venga. Pero hay jugadores que son completamente ectomorfos, pero con una musculatura completamente adaptada al movimiento, ¿m? Y que puede soportar cargas externas, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Generando esas fuerzas y entrenando muy bien el core, pues vamos a mejorar en el rendimiento. Eso es clave. ¿Qué buscamos con el core? Primero, prevenir lesiones. ¿Por qué? Porque si compensamos las fuerzas que nos generan en, 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 en derecha o en izquierda, o atrás o adelante, vamos a prevenir y a poder compensar fuerzas en las articulaciones, en la musculatura, porque estamos en un deporte de contacto, ¿sí? Entonces, si lo tenemos completamente fortalecido, vamos a poder compensar. No estamos exentos. O sea, yo no estoy diciendo acá que no vamos a tener lesiones. Sí vamos a tener lesiones por alguna otra cosa, pero de que vamos a estar muchísimo más fortalecidos en esa parte, como con un escudo, eso lo vamos a tener. Y lo segundo es que nuestra calidad y nuestro control del movimiento va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, la optimización energética va a ser
completamente diferente al que no la tenga, ¿sí? En la experiencia y escuchando al profesor Walter, habían similitudes y otras no, pero pues generalmente, digamos, como a término de mi experiencia, yo las he trabajado de 3 a 4 lesiones, eso depende del nivel deportivo del deportista, ¿no? Del nivel de ejercitación del deportista, ¿no? Entonces se ha trabajado o se trabaja de 3 a 4 repeticiones, series, perdón, de 6 a 12 repeticiones, pero, como les decía antes, de altísima calidad. Son movimientos de muy eh, estéticos, que son lentos, que son controlados, que son realmente funcionales a lo que nosotros necesitamos. Si lo queremos hacer por tiempo, 3, 4 rondas se ha manejado de 20 a 25 repeticiones, ¿sí? No se genera más por tiempo porque ya después se genera una resistencia a la fuerza y una compensación ya del movimiento. Entonces, por ese lado, se puede manejar ahí. Y si vamos a manejar con el tema de la respiración, una respiración torácica profunda, controlada, de 5 inhalaciones y exhalaciones, ¿sí? Entonces, pues yo no lo trabajo así, lo decían en otra literatura, en otra experiencia de otros profes, pero es igual de fiable también, ¿sí? Cuando nosotros fortalecemos el core, ¿qué hacemos? Pues fortalecemos todos estos grupos musculares, recto abdominal, transverso abdominal, músculo externo interno, cuadrado lumbar, la parte anterior, y uno que es muy importante, que es el multífido. Es el encargado, como dice ahí, es la parte que se corta en la parte de la columna, en los fascículos de la musculatura de las ranuras de la columna vertebral, y esa es la que nos va a permitir a nosotros generar rotaciones en posición de inestabilidad, ¿sí? Es el músculo clave en trabajos de inestabilidad. Entonces, es un músculo que lo tenemos sí o sí que volverlo funcional para nuestro deporte. Nos dicen que más o menos un deportista está haciendo se está haciendo más o menos 450 giros de 90 grados, ¿sí? Y respecto a las distancias y el juego que se está jugando ahorita, a los años 70, estamos corriendo. De los años 70 para acá, a los años 70, 7 kilómetros y medio, al 80, 8 kilómetros y medio, a los 99 kilómetros y medio, al 2000, 10 kilómetros, y estamos oscilando entre 11 kilómetros y un poco más en esta época. O sea que es un fútbol completamente distinto. Algunos deportistas, profes decían, no, es que hace años es que yo podía hacer y no hacer, ¿sí? Porque lo he escuchado mucho. Sí, lo que pasa es que hace 20 años he jugado un fútbol completamente distinto a este. Un fútbol donde cuando tú paras la pelota tienes 2 a 3 marcas encima tuyo. O sea que para tomar decisiones tienes que estar muchísimo más preparado atléticamente. Y eso demanda unos ajustes musculares y articulares y posturales completamente distintos a los de esa época, ¿sí? Entonces, esa demanda energética tenemos que adaptarla. ¿Qué trabajos hay para hacer? Yo creo ya en otras conferencias también los había nombrado, pero les faltó, me parece que algo. Y son ejercicios de autorrotación y fijación, como planchas. ¿Esas planchas para qué sirven? Uno dice, pero pucha, yo veo a todo el mundo haciendo planchas y planchas y carritos, pero esa vaina ¿para qué sirve? Como lo ven acá en la imagen de abajo, para fijar el movimiento cuando yo vaya a tener una perturbación hacia adelante y poder fijar el movimiento para yo poder también cabecear, ¿sí?
O sea, ese es el movimiento. Acá lo vemos, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, 2 metros 50 metros, 2.50 metros que saltó. Fijó un movimiento. Si él no tuviera completamente fortalecido la zona abdominal, con el core completamente fortalecido, seguramente en el proceso de desestabilización que le está generando el jugador, hubiera podido errar el balón, no hubiera podido cabecear. Entonces, son movimientos que nosotros tenemos que empezar a hacerlos funcionales, que lo podemos hacer en la casa. La plancha es ese movimiento. Si lo queremos volver más real, ahí es donde tenemos que empezar a manejar elementos. Un fútbol, un balancín, yo lo vi la vez pasada con una muda de ropa, un cojín, no sé, algo que nos genere inestabilidad haciendo las planchas y la inestabilidad también con el movimiento de piernas. Todos los procesos de inestabilidad son procesos que nos va a generar una adaptación neuromuscular mucho más real, ¿sí? Al contexto. Después miramos los ejercicios de antirrotación, plancha, todos los ejercicios de Lamin. Esos son ejercicios de rotación del tronco superior con barra para fijar movimientos en la parte anterior. Y todos los ejercicios de Palov, que son los ejercicios con banda, lo mismo, fijando ahí como está acá en el dibujito, fijando movimientos tanto en derecha como en izquierda, y eso hay un poco de protocolo, ustedes los pueden ver por internet, para que los puedan empezar a ejecutar. ¿Listo? Y movimientos que estimulan esa antirrotación, procesos de desestabilización, cruzado, de cadena cruzada. Otros ejercicios, antiflexión lateral, me parecen que son de los más importantes porque son los que más se presentan en la cancha. Es la carga externa que te generan cuando tienes o cuando no tienes la pelota. Ahí está en este dibujito. Eso es constantemente. Y ahorita en el fútbol de hoy, cuando vayamos a tomar una decisión, como les decía, en un espacio reducido, sí o sí tenemos que tener estabilidad de esa forma. Porque tú recibes la pelota, tienes que protegerla. Porque te va a llegar uno por del lado, uno por detrás, por todo lado te llega. Y si ese movimiento de la antirrotación lateral no la tienes completamente fortalecida el deportista, inmediatamente va a tener una descompensación muscular y le van a quitar la pelota, o en un caso mucho más extremo, pues se va a poder lesionar, ¿sí? Entonces, ejercicios de plancha lateral, usted puede hacer la inestabilidad que usted quiera con balancín, con la almohada, haciendo abducción, moviendo la pierna, lo que usted quiera hacer con esa inestabilidad lateral. Y cuando usted tenga material, pues ejercicios de leñador con máquina, ¿sí? Con polea o caminata de granjero, que son 2 pesos, más o menos lo hablábamos la vez pasada, más o menos del 75% de su peso, el peso corporal del deportista, para empezar a generar una inestabilidad, ¿sí? Y una adaptación. Puentes de glúteo, y bueno, ahí interviene también el isquiotibial. Ejercicios de elevación de cadera y unilateral, ¿sí? Con inestabilidades y unilateral, ¿sí? Son completamente funcionales tanto para el pateo como para cuando usted va a proteger la pelota y la inestabilidad la están generando desde atrás, ¿sí? Entonces, para eso es que nosotros hacemos ese core, esas planchas, para eso, para empezar a generar escenarios reales en el contexto del juego, ¿sí? Y que nos preparen para eso, ¿sí? Eso nos va a evitar, teniendo un fuerte núcleo, como miran acá en la imagen inferior derecha, desestabilizar la zona media para que no te quiten la pelota, en cualquier plano, en cualquier eje, ¿sí? Entonces, clave tener esa parte fortalecida. Ahora me voy a otro contexto también, y es el contexto de
de las lesiones en el fútbol. Hay un documento que vi hace un tiempo de una investigación que fue desarrollada de la Champions, eh, donde analizaron todos los equipos de la Champions, ¿sí? Y empezaron a mirar qué riesgo, cuáles eran los grupos musculares articulares que más se lesionaban. Entonces, en una temporada, entonces, más o menos veíamos que en gran porcentaje, y el mayor es el músculo de los isquiotibiales, ¿no? Los isquiotibiales, dice, 396 deportistas, un porcentaje del 40% de la cantidad total. Músculos aductores, esguinces, eh, eh, temas de molestias en cuádriceps, lo que ustedes ven ahí, el 80% son trabajos musculares y el otro 30-40% son temas de lesiones articulares. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la lesión del músculo del bíceps femoral es el de más alto porcentaje, ahí dice en el cuadro de la derecha, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que entre el bíceps femoral, la lesión del músculo aductor, lesión del muslo, lesión del músculo bicesural, lesión del músculo del cuádriceps, todas son musculares ahí, tienen ejercicios para que nosotros podamos hacer. Y eso ya está ya con evidencia científica y demás. Para eso yo tengo que hablar de las máquinas inerciales y le doy el agradecimiento al doctor Cristian, que tuve el contacto de estar varios años con ellos y compartir Castillo. La persona que está arriba es el ingeniero Marco Pozo, ¿sí? Él es el inventor del Smart Couch, que es el dispositivo que evalúa la fuerza en las máquinas isoinerciales. ¿Qué son las máquinas isoinerciales? Son esas dos que ven. La primera que ven ahí a la mano izquierda es la Versapool. ¿Qué hacen esas máquinas? ¿Cuál es la función de esas máquinas? Generar una sobrecarga en la fase excéntrica del movimiento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el deportista se lesiona en procesos excéntricos, o sea, de la extensión del movimiento muscular, ¿sí? En gran medida. Entonces, para evitar ese riesgo de lesión muscular, nosotros tenemos que empezar a hacer procesos de fortalecimiento excéntrico. Estas máquinas, como las ven ahí, generan esa fuerza excéntrica y una sobrecarga excéntrica, ¿sí? O sea, una mayor fuerza a esa. Yo genero una fuerza y me devuelve esa misma fuerza que yo estoy generando. Entonces, entre más fuerza genere, más fuerza me va a devolver, ¿sí? Entonces, tanto las dos fases excéntricas y concéntricas van a tener un balance en temas de la fuerza, ¿sí? Y pues hay otros dispositivos, la Kaiser, que eso lo tiene varias de esas las tienen allá en Nacional. La Kaiser, pues la Kaiser Infinity, que es la que está allá abajo, no tiene esa sobrecarga excéntrica, pero sí tiene un rebote del movimiento que te puede a ti fortalecer toda la zona del core. Si tú la adaptas, te puede generar procesos de fuerza excéntrica en isquiotibial en todas partes. Entonces, para ponerlo en contexto, necesito que pues, tengamos idea completamente de esta parte. Vamos a ver rápidamente ejercicios para esto. Entonces, pues está el nórdico. Yo creo que muchas personas ya lo han visto. El nórdico tiene niveles, niveles y niveles de entrenamiento. No se puede hacer el nórdico ida y vuelta de un día para otro. Eso es un proceso y además es completamente doloroso. Y es un proceso de fortalecimiento que actúa la fuerza excéntrica del bíceps femoral, ¿sí? Que es la cabeza corta del bíceps femoral. Ahí es donde la activamos, ¿sí? Y es de la que más se lesiona. Entonces, bueno, hay varias investigaciones.
de la universidad, bueno, de universidades y revistas de medicina, en las que efectivamente evalúan la importancia de este movimiento del nórdico, y como uno de los también de la mano mejores es el movimiento unilateral de extensión con slider. Esto está acá en la foto inferior de abajo. Entonces es un ejercicio que le va a dar bastante fortalecimiento, ¿sí? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas series? Hay que hacer siempre una progresión en todo. Se recomienda, según el nivel competitivo y de fortalecimiento que el deportista tenga, de 6 repeticiones, 3 series. Y ir aumentando 7, 8, hasta 10 repeticiones, haciendo una carga más o menos de 30 repeticiones ya cuando esté completamente fortalecido. Para el tema del aductor, que es otro condicionante de lesión, entonces está el Copenhague Adduction. Copenhague Adduction, pues lo podemos hacer por niveles, en el piso, de forma isométrica, con un banco, y ya ayudándonos pues en la flexión en extensión dinámica, ¿sí? Entonces ese es otro movimiento que se puede hacer. Sin tener máquinas inerciales podemos generar ese movimiento. Ese Copenhague pues tiene unos estudios bastante serios en la universidad, en la revista británica de medicina deportiva. Se evaluaron 18 equipos, 339 deportistas, donde compararon un grupo, dos grupos, donde generaron entrenamiento de fuerza del aductor, fuerza excéntrica con el Copenhague, y otro grupo que no se hizo nada y bajó en un 41% el riesgo y la probabilidad de lesión de esos deportistas, ¿sí? Entonces, es un ejercicio que se puede hacer en la casa, bueno, que es bastante funcional a lo que nosotros necesitamos. Y podemos hacer siempre la progresión de 3 series, de 6 a 8 repeticiones. Para eso depende, como les digo, el nivel del deportista. Nórdico hacia atrás, lo mismo. Para todo el tema del cuádriceps, toda la evidencia científica, y bueno, dice que también esa fuerza excéntrica y en cuádriceps está comprobada que disminuye cuando hay un, un proceso de desentrenamiento en procesos excéntricos, de fortalecimiento excéntrico. El deportista va a perder mucho más lento el desentrenamiento y la hipotonía muscular que un deportista que tenga solo fortalecimiento en acciones concéntricas. Entonces, hay que hacer procesos excéntricos para evitar ese contexto de riesgo de lesión ahorita. Todo lo que es pantorrilla y glúteo, ahí está, ejercicios unilaterales que podemos adaptar. Si no tenemos la barra para hacer el hip, pues lo adaptamos con un peso encima, fácil, o con nuestro propio peso, ahí está. Entonces, y todo el tema de la pantorrilla, hacer énfasis en la caída, que es la fase excéntrica del movimiento, y bueno, ahí podemos ir fortaleciendo esa parte. Otra parte que es completamente ligada al core y al tema de la fuerza excéntrica es el control neuromuscular, ¿sí? Y eso, pues, estas investigaciones que se saqué, pues son una de 1000, donde nos comprueba que este proceso de inestabilidad, que lo vemos con BOSU, con balancines y demás, nos está generando adaptaciones funcionales al deporte, ¿sí? Para cuidar articulaciones en los movimientos, flexión, extensión, ¿sí? En tobillo, bueno, en lo que nosotros necesitemos. Y eso, pues también lo podemos hacer en la casa. Si no tenemos un balancín o un BOSU, pues podemos hacer, como está en la imagen de abajo, hay un test que se llama el test de la estrella, que es para mirar el tema de la inestabilidad, que la podemos ver allá abajo a la derecha, o podemos hacer
trabajos unilaterales que generen perturbación y poder estabilizar el movimiento. Todo esto encerrado en ¿qué? Todo esto encerrado en esto. En acciones reales de juego. Con y sin espacio. En esa jugada, dos jugadores generando la inestabilidad lateral. Inestabilidad. ¿Qué hace? Compensación de la musculatura, del movimiento, y puede salir con la pelota. Lo mismo en esa jugada, igual. Ahí podemos ver en esa jugada, ese jugador, no sé quién es, pero el otro es Messi. Si nosotros lo podemos evaluar la fuerza en el RM, el 1RM en alguna máquina o demás, en algún test, puede ser que tenga más fuerza en cuádriceps o en bíceps, no sé. Pero la fuerza funcional es la que Messi tiene, la que tiene desarrollada, completamente definida para el movimiento. Entonces, si él no fuera estable, si él no tuviera la zona del core bien fortalecida, si él no tuviera ese contexto eh, realmente favorable, seguramente no podría salir con la misma facilidad que salen todas estas jugadas que miramos y son famosísimas, ¿no? Cogí unos goles que él hizo en su carrera y pues vemos que solo es un manejo corporal y una compensación muscular y articular bastante sincronizada. Acá vemos también a otro jugador, a Xavi. ¿Cuántos giros hace él o hacía él? ¿Cuántas veces en su técnica, en todos los procesos que hacía, salía con la pelota sin que le quitaran la pelota, ¿no? Entonces, un entendimiento del juego y unos procesos musculares completamente adaptados. Y funcionales. Cargas externas, plancha lateral. Profe, Giro. qué Dígame, pena que lo interrumpa. Mientras que observamos el video, puedo ir recordándole a todos los que participan con nosotros que pueden preguntar levantando la mano. Dan clic en participantes y luego dan clic en levantar la mano. Profe Juan Camilo, si usted lo permite, vamos con una pregunta de Juan Camilo León. sí, claro, sí, señor. Listo, entonces vamos a habilitarle el audio a Juan Camilo, quien levantó la mano. Juan Camilo, buenas noches. Bienvenido a Fútbol Más Online y lo escucha el profesor Juan Camilo Arevalo. Muy buenas noches para usted y para todos. Buenas noches, profesor Juan Camilo. Juan Camilo, Profesor, dime. esto, pues en un equipo profesional y en un equipo de alto rendimiento sale fácil, pero ¿cómo lo hacemos en un equipo de escuela, de amateur, de, pues de rendimiento, por ejemplo, en un sub-17 nacional, ya que se tienen 4 sesiones, ¿sí? Y esto, pues de acuerdo con lo que uno trabaja, esto está muy basado en una cosa que hemos trabajado, y pues lo he trabajado yo mismo, en una cosa de FIFA 11 más, pero que no se tienen todas las herramientas para trabajarlo, ¿sí? Y que fácilmente por el incremento de las sesiones se han presentado muchas lesiones.
Ujú. Entonces mi pregunta es la siguiente. De acuerdo con esto, nosotros podemos incrementar más la parte física que en lo táctico. Hola, Juan Camilo, ¿cómo estás? No, o sea, el tema es claro, y eso me lo voy a adelantar a la penúltima diapositiva. Ujú. Y la penúltima diapositiva dice, el juego no reemplaza nada, ¿sí? El juego no reemplaza absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es provocando una simulación de movimientos que nosotros estamos haciendo reales, unas descompensaciones que se están generando de manera real, funcional en el deporte. Ahí, ¿sí? Pero, bueno, pero bueno, en esa parte del juego, si usted me pregunta a mí si es mejor, yo soy preparador físico y en eso, bueno, me desempeñé varios años, muchos años. Pero si usted me pregunta qué es más importante, la táctica o el juego, yo le voy a decir que el juego. Porque si usted juega y hace ese escenario real permanente, completamente permanente, el cuerpo está haciendo las adaptaciones para ese deporte, musculares y articulares, ¿sí? Entonces, el escenario real no se puede cambiar, eso no se puede negociar, eso tiene que ser, yo soy como les decía, coordinador ahorita del minuto de una escuela, les decía a los profes, a mí el juego no me lo van a cambiar, a mí el fútbol tiene que ser el 70% de la práctica deportiva, ¿sí? Porque es el único escenario donde el deportista aprende y es un escenario real. Entonces eso yo creo, y gracias Juan Camilo por ponerlo ahí, porque bueno, era algo que lo iba a poner más adelante, y era que definitivamente, digamos, en esta época que tenemos estos espacios, estamos confinados a estos espacios, tenemos la posibilidad de generar algún escenario que medio se parezca a esos procesos de reales, ¿sí? Porque si no, porque si perdemos nosotros la musculatura por atrofia muscular, vamos a estar muy cercanos a una lesión. La idea es retardar todos estos procesos de atrofia muscular para que podamos seguir lo más rápido posible otra vez a la competencia, ¿sí? Ahí lo decían hoy en la conferencia de medicina deportiva. Eh, no vamos, cuando se reinicien las actividades, no van a pasar ni 2 semanas para que otra vez se reinicien actividades. Y vamos a encontrarnos deportistas con un desentrenamiento tanto en formación como en alto rendimiento. Lo que tratamos de hacer nosotros es frenar esos procesos de desacondicionamiento un poco y irnos a la parte puntual de la musculatura y de la articulación, que son, pues, por la evidencia científica, los que se pueden lesionar mucho más fácil, ¿no? Si no se entrena. Listo, Juan Camilo. Entonces, allí estaba la respuesta para tu pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Profe Juan Camilo Arevalo, tenemos otra pregunta. Vamos de una vez con la pregunta. Sí, señor. Sí, Listo. ya igual ya casi terminamos, ya nos faltan Listo, entonces 10, escuchemos ahora el 2 diapositivas. interrogante de Brian Morales. Brian, bueno, Brian, muy buenas tardes, bienvenido a Fútbol Más Online. Buenas Profe, noches. bueno, muchísimas gracias. Profe Juan Camilo, un saludo, un abrazo. Profe, tengo una pregunta y es que nos habló mucho sobre el tema de core, prevención de lesiones y control de movimiento, ¿correcto? Pero en la charla creo que faltó algo muy importante y es la propiocepción. También nos sirve para prevención de lesiones, ¿sí? No sé si no va muy arraigado al control de movimiento también. Quisiera saber por qué el tema de la propiocepción de pronto no tuvo mucho en cuenta o no debe ser tenido mucho en cuenta. Ujú. Profe, ¿cómo está? Profe Brian, sí, no, es muy, muy importante. Lo que pasa es que, bueno, no lo pudo, la propiocepción está muy ligada al control neuromuscular, que son las compensaciones
ahorita, bueno, lo que podemos llamar propiocepción o lo que yo llamo propiocepción al tema de saltos, pliometría y demás. Otras personas lo definen como propiocepción de toda la gama de movimientos que uno puede hacer, ¿sí? Está completamente ligado al tema preventivo, ¿sí? Y al tema del control neuromuscular. En las investigaciones están basadas en las que ven ahí, en la propiocepción, como se ven en los títulos, ¿sí? Y pues creo que ahí yo lo llamo más que todo control neuromuscular porque es un control neuromuscular. La propiocepción es como, no sé, como me enseñaron. La propiocepción lo definió en el Congreso de Medicina en España. Una vez me comentaba el doctor Cristian Quiseno que es sentir, percibir y controlar el movimiento. Esa es la propiocepción. Entonces, si nosotros sentimos el movimiento, lo que estamos haciendo con nuestra articulación, nuestra musculatura, vamos a poder compensar bien. Si nosotros percibimos con nuestros sentidos ese movimiento, podemos generar algún tipo de solución a lo que estamos en ese contexto teniendo, tomando una decisión y demás, muscular o cognitiva. Y estabilizar el movimiento es que usted, con la musculatura que tenga, así no tenga hipertrofia muscular, pueda tener completamente definido y agrupado unas fibras para que pueda tener un control motor muchísimo más eficiente en términos energéticos. ¿Listo? Entonces, de pronto no lo llamé por el nombre como tal, como propiocepción, pero yo pues lo enmarco como el control neuromuscular. Listo, Listo, profe. Si quiere, pues continuemos ya con el tramo final de su exposición y volvemos a las preguntas más adelante. listo, bro, listo, José. Como le decía ahí el profe Juan Camilo antes, yo sugiero entradas en calor como el FIFA 11, ahorita para todas las edades FIFA 11 Kids, otro protocolo que me parece espectacular, que es el PEP Program, eh, que ustedes pueden ver el protocolo por internet, es basado para el tema de la prevención de ligamento cruzado anterior y tiene una gama de movimientos bastante estructurados que nos pueden permitir por variabilidad una entrada en calor al deportista óptima para lo que digamos en este momento en la casa podamos hacer. Obviamente lo tenemos que ir adaptando, ¿no? Ya está en nuestro oficio qué hacer, nosotros adaptar ese movimiento de alguna forma, ¿no? En los espacios. Entonces, para que lo revisen, muy excelente. En la Federación de Medicina, la Fundación de Medicina Deportiva de Santa Mónica es espectacular. Y todos los temas o trabajos de coordinativos, pues que es una herramienta que podemos utilizar para asociar movimientos, para todo el tema de capacidades coordinativas, asociación, diferenciación, acoplamiento, lo que usted quiera trabajar ahí, lo trabaja, para que el deportista pues por lo menos haga ese proceso de calistenia y bueno, y no estemos muy próximos a de pronto que la musculatura esté rígida y que sufra algún tipo de sensación dolorosa y demás, ¿sí? Pero igual todo este protocolo de trabajos que les he mostrado son trabajos que, que no demandan, que usted no va a tener la seguridad que usted no va a lesionar al deportista si lo hace bien, ¿sí? O sea, eso no son ejercicios para lesionar, sino para adaptar el movimiento funcional. ¿Listo? No lo llamo prevención, y ahorita le digo por qué a todos. Además, bueno, ya está en nuestro quehacer, como les decía, a educar a todos los deportistas de rendimiento y de formación que empiecen a tener sus elementos, una escalerita, un balancín, unas banditas de resistencia, algo que no, un TRX o una banda de suspensión fija como le llaman. Bueno, cositas que ya tienen que tener los deportistas en su casa como si tuvieran el libro de matemáticas. O sea,
Si queremos, si ese deportista quiere empezar a trascender en el deporte, tiene que tener elementos en su casa, por si pasa algún escenario de lo que sea. Entonces hay que educar al deportista también en esa parte. ¿Listo? En temas de flexibilidad, pues la flexibilidad ya es un tema de, pues que es discutido, que pues porque ya pues hay ya investigaciones que han demostrado que agudiza los procesos de lesión, el tema de flexibilidad estática, entonces se recomienda siempre flexibilidad dinámica, dinámica en todos sus planos, y pues yo recomiendo esos tres ejercicios, el extender para el isquiotibial, diving y el glider. Son ejercicios que nos están haciendo esas adaptaciones de la flexibilidad de movimientos funcionales que nosotros estamos haciendo ahí en el fútbol. Y ya una opción, pero pues me voy a meter en algo pues, que tuve contacto, pero simplemente se los dejo ahí en la mesa, eh, con el doctor, con el profesor, con el psicólogo Felipe Camacho, que trabajé casi 2 años con él. eh, Trabajos de tipo psicológico que pueden ayudar en este proceso de pronto a fortalecer algunos ámbitos diferentes, eh, más que todo en temas cognitivos, ¿no? Entonces, eh, podemos mirar todo el tema del control inhibitorio de Borro Vela. Él es un psicólogo de los mejores golfistas pues, estadounidenses y europeos. Y pues habla de todo el control, eso lo tocó él en su conferencia. Yo ya lo había visto, por eso yo ya lo tenía pues acá en este proceso de la conferencia. Y bueno, es todo el tema de control emocional en situaciones de estrés. El que quiera pues consultar, busca todo el tema de control inhibitorio y empieza a llenarse de información sobre eso. El Life Kinetic, también lo nombraron, y es todo el tema de movimientos visomanuales, visopédicos y toma de decisiones simultáneamente, ¿sí? Entonces, lo podemos tener como eso sirve para fijar la concentración. Entonces, podremos, como alternativa de entrenamiento, pienso yo, en esta situación que estamos viviendo, poderla implementar, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el tema de la visualización. Eh, que bueno, todo eso pues, los precursores fueron el doctor Coleman Griffith de la Universidad de Illinois. Ese pues, está comprobado pues, científicamente con todos los mecanismos pues, de medición neuronales, que cuando tú visualizas una acción en tu cabeza como en primera persona y lo replicas en estímulos neuronales, se activan las mismas zonas de la cabeza que tú estuvieras haciendo una acción real del mismo movimiento. Entonces, eso es una herramienta que podemos también utilizar. Obviamente nos toca empaparnos de buena literatura para poderlo empezar a implementar o tenerlo contemplado para en algún momento, ¿no? Esto es lo más importante. Ya vimos todo el tema de prevención, todo lo que supuestamente prevención, ¿no? Pero hoy viendo la conferencia me dejó claro una cosa, decía el profesor Luis Suárez, decía, prevenir el movimiento es estar preparado físicamente en el contexto de juego, ¿sí? Y eso es algo que hay que tenerlo claro. Si yo hago una carrera de 30 metros, yo estoy haciendo una prevención del movimiento de un desgarro en isquiotibial, sin tener que estar haciendo el nórdico con caída, por ponerles un ejemplo. Entonces, estas adaptaciones que nosotros estamos haciendo eh, tienen que estar siempre ligadas al contexto real, ¿sí? Como lo decimos ahí. Nada iguala el contexto real.
Esto es una simulación de cosas que podemos estar haciendo ahorita y poderlas controlar, digamos, en la temporada y estimularlas. Pero la acción real de juego, como les digo, y quiero ser muy enfático en eso, y los que me conocen, pues creo que esa es mi palabra, tiene que estar impresa en todo lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Entonces ahí, bueno, muchísimas gracias. Agradecimientos pues al profe Ríos, al doctor Cristian, Felipe, bueno, que fueron unas personas que fueron muy influyentes en esta visión personal que tengo sobre el entrenamiento, y espero que les haya ayudado en algo. Si de pronto ya escucharon esto y hace rato y bueno, les confirmé o ustedes piensan otra cosa, está bien. Como decía un profe, y lo repito tanto, hay gente que gana dando vuelta a la cancha y nosotros haciendo un proceso bastante estructurado y pierden. Entonces, todo el mundo tiene algo que aportar y que decir. Profe, muchísimas gracias. Listo, sí. Profe Juan Camilo, ¿sabe quién está con nosotros conectado a esta hora y quiere hacerle una pregunta? Dígame. Un hombre que se bate en la cancha, que a pesar de los años es todo un gladiador en la mitad del campo. Lo conocimos en la Equidad Seguros. ¿Le suena? ¿Mauro? El ¿Maurito? profesor, sí, claro, el Mauricio Restrepo, jugador de fútbol profesional. Vamos a Hola, ir con, Maurito. ya le habilitó. Mauro, Sí, buenas noches. Hola, bienvenido. Maurito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Aquí un poquito de metido en esta charla, que como lo decían, aún siendo jugador profesional, pues por acá metido, pero como el profesor Juan Camilo, que tuve la oportunidad de estar con él en la equidad, pues ya hace 2 o 3 años terminé mis estudios como director técnico en la ASFA y quería estar como ligado y más en estos momentos que estamos pasando de cuarentena, tener mucha más información. Y me parece demasiado importante, profe, lo que estás haciendo y de lo que dices, que la preparación física debe estar ligada pues al modelo de juego. Entonces me pareció muy, muy interesante. Se me ocurrieron como muchas cosas, una charla demasiado buena que me gustó y me surge pues una pregunta muy interesante que a la gente que está acompañándonos yo creo que nos puede servir. Como decía, pues volviendo me presento, soy Mauricio Restrepo, estuve en varias épocas en la equidad, ahorita ya estoy ya a punto pues de terminar mi carrera deportiva, tengo ya estoy a un mes de cumplir 39 años y para mí pues es un privilegio todavía estar compitiendo en fútbol profesional. Y profe, mi pregunta clara y concisa es, en la primera parte estás hablando pues de las lesiones. Nosotros en estos momentos, los jugadores profesionales, pues ustedes pueden ver por las noticias que listo, que los jugadores de Europa tienen una vida diferente, donde pueden tener casi que sus propios gimnasios, campos abiertos para ellos entrenar. Pero de pronto nosotros acá tenemos un poquito más de dificultades. En estos momentos que estamos en estamos con los preparadores físicos de los equipos donde nos mandan trabajo para realizar pues diariamente acá en nuestras casas, en nuestros apartamentos, pero en estos días me da pues una duda muy grande, que es lo de las lesiones de las articulaciones. Empieza uno ya a sentir dolor en la rodilla, empieza uno a sentir dolor en los tobillos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre una superficie totalmente diferente a la que entrenamos todos los días. Entonces estamos trabajando en piso duro, haciendo escalas, y ya empieza uno a sentir en estos días, ya llevamos 3, 4 semanas trabajando en casa, y empieza ya uno a sentir el dolor en las rodillas y tobillos, como te lo decía. ¿Qué podemos hacer para no bajar la intensidad a los entrenamientos? Porque como lo decías, el porcentaje de grasa, la alimentación, eso va a ser algo muy difícil porque cuando volvamos a la competencia seguramente van a querer los directivos que empecemos a jugar 2 o 3 semanas.
y estás hablando algo muy claro sobre eso, sobre las lesiones que se van a ocurrir cuando empecemos pues de nuevo con la competencia de alto nivel. ¿Qué hacer, profe? Como te lo digo, para no bajarle la intensidad y dejar de sufrir un poquito en esas articulaciones. Y muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias a usted, profe. Maito, un saludo, eres una persona bastante querida, como por lo persona que eres, por lo profesional. Ya un jugador, pues imagínate, de 39 años con ese nivel, pues es porque debió tener una vida bastante productiva, muy bien llevada, y como te conocí, así debió ser toda tu vida. Entonces, así va a ser, vas a ser como profesional, estoy seguro. Eh, yo lo veo más que todo, Mauro, no sé si es que la planificación que se está haciendo está generando mella en el tema articular. Eh, yo veía hoy protocolos de fortalecimiento. Obviamente, pues sí, cuando un deportista aumenta en edad, pues es muchísimo más predispuesto a que se le empiecen a inflamar todo el tema articular, la bursa y demás. Eh, pues, por ese desgaste ya articular de alto rendimiento, ¿no? Que tenemos que hablar claramente, ¿no? El deporte de alto rendimiento es nocivo, ¿no? Es nocivo para el cuerpo si uno, bueno, no lo sabe llevar después también y manejar unas etapas de desentrenamiento. Yo lo que te puedo de pronto aportar es de pronto haciéndole ajustes, no sé si lo estén haciendo en vivo, creo que muchos equipos están haciendo estos entrenamientos en vivo, utilizan esta misma plataforma Zoom para los deportistas y bueno, les generan por el tema de la superficie, pues como no hay más, pues les están generando y ya no eres tú nada más y ya tengo 3 casos de 3 deportistas que me han hablado de ya que están sufriendo de ese tipo de dolores y mi recomendación es el calzado, pues mejorarlo, si no hay nada que hacer, mejorar el calzado, un buen calzado que tenga un excelente talón, un talón bien ancho para que pueda amortiguar todos esos movimientos de impacto y pues tratar de modular la carga que se está haciendo, digamos, si se está haciendo pliometría, saltos, empezar como a manejarlos. En mi caso particular, y tú que lo conociste a Stalin por Stalin Mota que tenía sus problemas en la rodilla, pues él evitaba hacer saltos y demás y él todavía está en un alto nivel y era porque pues evitaba todos esos movimientos que le generaban dolor, ¿no? Entonces yo creo que ya jugadores que ya saben cómo es su morfología, su sintomatología, ya tienen por decirlo así, eh, toda una autoridad para decirle al preparador físico que pues que hay que adaptar ese movimiento porque definitivamente se está generando de pronto una mella en el tema del dolor. Entonces, pues nada, yo te recomiendo eso, mejorar el calzado, si no se puede, mejorar la superficie, evitar saltos, todo el tema pliométrico y como te digo, Maito, con este ejercicio, si tú lo mantienes bien, estos trabajos, protocolos así por encima, si necesitas más información o el que necesite más información se la envío de ejercicios para poder seguir haciendo en esta época, ahí están, me pueden contactar y bueno, y seguir en competencia, poder seguir en alto nivel, quién sabe si de pronto de para más fútbol, uno no sabe. Entonces, espero que haya podido aportar un poco en eso. Sí, Cami, muchas gracias por la información y como siempre estaré atento cuando vuelvan a tener ahí las videoconferencias y poder participar. Un saludo y buenas noches para todos. Mauro, Gracias, muchísimas Maito. gracias. Esas son, profe Juan Camilo, esas son las personas que nos llenan de orgullo que nos acompañen, ¿no? Profe, tenemos, tenemos otra pregunta, profe Juan Camilo. Dígame. La escribe Andrés Acevedo.
dice, no, no es familiar. ¿La alimentación y el buen descanso van de la mano? Sí, sí, todo va de la mano. Es más, veía un artículo hoy que el descanso a veces es muchísimo más que el entrenamiento, ¿no? Eh, Porque, bueno, yo no hablé del descanso y demás porque estamos ahorita en una etapa de descanso, ¿no? Sí, y un descanso que hay que saberlo llevar con inteligencia, ¿sí? Eh, y pues el tema de la alimentación, obviamente, sí, claro, que está completamente ligada, lo nombré que al principio, nosotros no podemos meterle sustratos a nuestro cuerpo que no necesita ahorita, que no estamos gastando energía, como si yo al Ferrari le estuviera metiendo gasolina si el tanque estuviera lleno. Entonces es una cosa que no debe ser así. Entonces, nada, el tema del sueño, la alimentación, tiene que ser una completa disciplina. Y más que digamos en procesos formativos, sabemos que el sueño es uno de los estimulantes de la glándula de crecimiento, ¿no? Entonces, si nosotros no dormimos bien, si el deportista, el niño en formación no está durmiendo bien, eso le va a generar problemas en el tema articular y óseo y muscular en procesos de crecimiento, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, ¿no? Pues yo me enfoco es en cosas pues que de pronto en este momento son funcionales, que las necesitamos y ya, y lo otro pues eh, ya lo dirán, ¿no? Como les digo, esto está abierto, ¿no? Esto es una visión personal. Habrán otros pensamientos diferentes, ¿no? Ayer hablaban de evaluaciones de movimiento y yo no estaba de acuerdo. Entonces, en muchas cosas, ¿no? No en todas, pero cada uno tiene su pensar y su sentir en esto, ¿no? Perfecto, profe. También al profe Andrés Acevedo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Danilo Daza, en procesos de formación de fútbol femenino, cuando está en procesos de menarquía, cómo se manejan esas cargas de trabajo cuando hay tantos procesos internos de cambios musculares y hormonales? Pues, ¿cómo se llama el profe? Perdón, José. Profe Danilo Daza. Danilo, profe Danilo, un gusto. Bueno, yo lo puedo decir, yo el tema de mujeres, yo pues poco he tenido contacto. Sé que en temas ya fisiológicos, pues pues no hay muchas restricciones en temas de, digamos, de ejercitación. De pronto lo que sé que se hace un énfasis muchísimo más directo en tema, acá hay una persona muy capacitada en el tema que es el profesor Johnny, él trabajó y trabaja todavía con niñas de alto rendimiento y, y bueno, como les digo, el tema yo lo manejo como un fortalecimiento general, teniendo en cuenta, digamos, esos ajustes óseos y musculares y acá pasa dos temas bastante importantes, el tema de niñas, porque las niñas emocionalmente, y todos lo sabemos, pues las mujeres son muchísimo más susceptibles a ese tipo de cambios y eso se ve reflejado en el día a día del grupo, en la parte técnico-táctica. Entonces, si uno no sabe modular eso con experiencia, pues con dificultad va a poder potencializar a esa deportista, ¿no? Y, y el otro tema, no, nada, es el tema de saber llevar, como les decía, eh, toda su biomecánica, conocerla muy bien para poder empezar a intervenir en algún proceso de entrenamiento para ellas. Eso es lo que, la verdad, con toda sinceridad, yo le puedo aportar. Yo pues acá no soy, como les digo, experto en el tema, pero pues creo que una que otra, en ocasiones he tenido contacto y bueno, creo que no es un contexto, sé que no es un contexto fácil porque es diferente, es atípico en muchas cosas, pero tengamos en cuenta que en procesos
de raciocinio y toma de decisiones, las mujeres son muchísimo más predispuestas a ese tipo de características cognitivas, ¿no? Entonces, procesos técnico-tácticos, tengo la seguridad que ella puede desarrollar esos procesos muchísimo más rápidos que muchos hombres, ¿no? Entonces, pues ahorita es que ellas están hasta ahora, hace unos años, pues interviniendo y siendo más protagonistas en el tema, pero si ellas tuvieran muchísimo más influencia y muchísimo más contacto en este deporte, creería yo que sería muy, muy enriquecedor tener contacto y aprender de ese tipo de población que es bastante productiva. Profe, no somos dueños de la verdad, no tenemos la verdad absoluta, pero esta charla creo que ha sido muy, muy provechosa, muy enriquecedora para todos los que asistieron. Y es momento de irnos, profe, porque viene el otro grupo en la videoconferencia que tenemos y la idea de nosotros, como siempre lo hemos manifestado, es darle cabida absolutamente a todos, profesores, fisioterapeutas, directores técnicos, en fin, a todos los que giran en torno al mundo del fútbol. Listo, José, no, gracias. Un saludo acá al profe Johnny que me saludó y pues él me confirma pues que él me dice acá, todo va en el desarrollo hormonal. Llevamos 4 años pues de experiencia, entonces pues eh, todo el cuerpo técnico y demás tiene que ir adaptando ese tipo de cosas, metiéndome ahorita al tema. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. La idea es que con este espacio que estamos abriendo con el profe Luis Melo y con el profe Diego, pues nada, y José, es enriquecer, es poner casi que una mesa redonda acá para discusión, para que, bueno, pronto ir debatiendo de temas que pronto por el contexto donde estamos, algunos pues se nos dificulta, pero pues la idea es tratar de engrandecer esto, ¿no? Porque yo les decía a algunos profes la vez pasada, yo pues lo que he aprendido yo no me lo voy a guardar, y yo conozco gente muy capacitada y se guardan el conocimiento y así no vamos a crecer, así no va a empezar a evolucionar el juego en todas las canchas, pues. Entonces, si hay algo que aportar y es algo que realmente es significativo, ahí están las puertas. Este es un espacio para hacerlo. Nos escriben, nos pueden escribir. Ya tenemos por ahí gente que nos ha pedido cosas para empezar a discutir temas y demás. Entonces, ahí está para que nos puedan contactar y esto va a seguir. Sí, profe, la verdad estamos muy orgullosos de lo que estamos desarrollando y nos debemos a toda la gente que nos ha acompañado, sí, en un momento difícil que está viviendo Colombia, el mundo, pero que también hay que verlo como una oportunidad. Profe, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron, a los profe Johnny Castañeda, profe, un abrazo grande, a Jorge Alexis Ramírez, a Lape, a Diego Díaz, a Quindora FC, supongo que es de un equipo de fútbol, el profe Juan Camilo lo debe reconocer, a Juan Camilo León, a todos, muchísimas gracias por esos buenos deseos, a Mauricio Restrepo, jugador activo del fútbol profesional en Río Negro Águilas, absolutamente a todos. Los que quieran ver la segunda conferencia, que va a ser sobre el mismo tema, estén muy pendientes ahí de nuestras redes sociales porque muy probablemente tengamos una sorpresa. Ahorita vendremos con un segundo grupo que tiene un enlace totalmente diferente. La idea, repetimos, es que todos tengan la oportunidad de ingresar a estas charlas con nuestros profesores, así que nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en redes sociales, @FútbolMásOnline en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Hoy tuvimos esta charla en directo a través de nuestra cuenta en YouTube, Fútbol Más Online, y para la próxima conferencia también nos tienen que seguir para estar atentos y preinscribirse, también hacer el registro y poder compartir con nosotros mucho más conocimiento. Así que pasen una buena noche. Esto fue Fútbol Más Online. Nos vemos y hasta una próxima ocasión. Abrazo de gol para todos. Gracias.